Seguimos acá en 93.5 con esto que es Locas pero no tontas. Corita abrió programa, me imagino, ¿no? No abrió el programa, Cora. Buen día a todos, ¿cómo les va? Tengo que arrancar así, Cora Sauro y en la producción de este programa. Y el señor Daniel Alejandro Román estudiando y operando. Eso es bueno, eso es positivo. Nosotros aquí en Locas pero no tontas recibimos a Erika Barría. Erika, ¿no? Sí. Uy, porque me puso ética. Después, Erika. después lo releí, viste que yo te pregunté 2 veces fuera del aire, pues estuvimos charlando fuera del aire. Erika. Ajá. Exactamente. O sea, el autocorrector, a veces. No la justifiqué. Cora es así, no la justifiqué. Me manda el muere con cada uno. Que no te podés imaginar lo que hace. Bueno, licenciada en Trabajo Social. ¿Cómo elegiste ser licenciada? ¿Por qué? En realidad fue una búsqueda de varias carreras. Yo quería acercarme a lo que tiene que tener que ver con el trabajo comunitario, el trabajo con otras personas. Había indagado desde la medicina, desde otras áreas, Sí. Y llegué a la carrera de trabajo social medio como de casualidad. Uh-huh. Y me apasionó. La verdad, es una carrera hermosa que tiene un campo amplísimo. Sí. Y esto, del contacto con el otro constante. Es que medicina también es muy larga, por ahí y tiene distinto, claro, sí. tiene otra mirada. Cuando intenté y estuve ahí en la búsqueda ahí en la Universidad de Córdoba, que Sí. tiene una rama amplia de carreras además, Sí. la verdad conocí trabajo social un poco más profundamente y me apasionó Uh-huh. y sentí que era mi vocación, así que era arrancar con eso. Totalmente. Y viste una realidad en Córdoba. Totalmente. Y cuando viniste acá hay otra realidad, ¿o no? Sí, pero la verdad que nos atraviesa como país algunas cuestiones comunes, así que también para pensar, pero sí, un trabajo que por ahí se enfoca desde otro lugar, en relación a las instituciones y a las trayectorias de algunos espacios, Uh-huh. pero también con mucho para crear, así que son desafíos en realidad que se van generando, que tiene eso de interesante también, empezar a construir espacios nuevos. Uh-huh. Así que también tenía... ¿Espacios nuevos como cuáles? A ver. Y como, por ejemplo, en el que estamos trabajando actualmente. Uh-huh. Las modificaciones que se van dando a nivel social, por ejemplo, con lo que es la creación de la Ley de Salud Mental hace unos años, genera espacios nuevos, como por ejemplo donde estamos nosotros trabajando, que es Casa de Jóvenes, que es un espacio novedoso justamente para adolescentes y jóvenes, con una propuesta que tiene que ver con lo preventivo y lo asistencial, pero desde otro lugar que se corre un poco de la lógica tradicional médico-hegemónica con la que se venía trabajando en muchos espacios y trabaja justamente además desde lo comunitario. Sí, es totalmente distinto a la llegada también a la persona, ¿no? Totalmente. Porque la propuesta, digamos, muchas veces llegamos a través de la propuesta de talleres, de las propuestas de actividades que vamos haciendo. Entonces, por ahí es al revés, tal vez uno llega por las propuestas de actividades y después se suma a algún espacio más asistencial, o tal vez justamente lo terapéutico está en eso, en esa actividad, en ese encuentro con el otro, en ese encuentro con el tallerista, en ese saludo con la persona que está en la mesa de entrada, y tal vez no necesariamente con el espacio con el psicólogo o el trabajador social. Sí estamos acompañando, pero más desde una periferia, y el protagonista en realidad tiene que ver con el adolescente, el joven y todo el equipo que va acompañando. ¿Qué es lo que hace un trabajador social? Un trabajador social depende del dispositivo. Uh-huh. Nosotros trabajamos donde se establecen las dificultades en lo que tiene que ver con la vida cotidiana de las personas y tratamos de acercarlo a diferentes recursos que están dentro del Estado o en la sociedad. Entonces, en espacios de salud mental, sobre todo lo que es la perspectiva más comunitaria, tiene que ver con estas propuestas, conocer el territorio donde trabajamos. Alfredo Carballeda justamente hablaba hace poquito en el congreso en el que estuvimos, que en realidad el dispositivo no es la institución, sino el dispositivo es el territorio. El dispositivo, justamente todo lo que sucede transcurre ahí, en el territorio, y todas las instituciones y todas las personas que intervenimos en realidad colaboramos en un territorio donde transcurren un montón de cosas, donde están sucediendo, donde los jóvenes participan, donde ellos se involucran en actividades, donde ellos reconocen sus espacios como significativos. Es ahí donde transcurre en realidad, y nosotros nos tenemos que ir adaptando y amoldando y encontrando estrategias para acercarnos, y no al revés, y traer por ahí productos ya armados, donde pretendemos que forzando algunas situaciones, claro, ellos se adapten a lo que nosotros queremos de una mirada adulta. Hablaste de un congreso, porque ustedes estuvieron presentes, digo ustedes porque fueron 4 en total de acá de Río Grande, estuvieron presentes en el Congreso Internacional de Salud Mental. ¿Qué es eso? Porque cuando hablamos de salud mental nos imaginamos a todas problemáticas
que existen a nivel mental, ¿no? Por ahí de depresión, de cosas que llevan al extremo, drogas, alcohol, de todo eso. ¿Pero es realmente eso o abarca muchas más cosas? Sí, bueno, la ley de salud mental habla justamente de todo tipo de padecimiento mental, incluida lo que son las adicciones. Uh-huh. Justamente, dentro de lo que fue el Congreso se abordaron todo lo que tiene que ver con temática de adicciones, pero también otros atravesamientos, sobre todo lo que son actuales, vinculados a género, por ejemplo, uh-huh, a lo que tiene que ver con interrupción legal del embarazo y algunas consejerías que se están realizando y por ahí cómo lo están abordando, agrupaciones de psicólogos que tal vez van contra la lógica tradicional también de atención, había incluso agrupaciones feministas de psicólogas, uh-huh, había diferentes abordajes de algunos movimientos sociales que tienen que ver con la salud mental o algunas propuestas comunitarias de abordaje vinculadas al hábitat. Salud mental es una mirada bien integral. Totalmente, por eso es que digo, bueno, en este congreso que todo vieron, no sé cuánto duró. Duró 3 días, sí, el 22, 23 y 24 de agosto en la ciudad de La Plata, uh-huh, y lo organizaba justamente la Universidad Nacional de La Plata con la Facultad de Psicología. Uh-huh. Así que la experiencia sumamente internacional, encima, sumar voces desde otro lado. Totalmente, tanto los que exponían como quienes participaban. Se acercaba gente de muchos países, sí, con experiencias diferentes, algunas, otras que atravesaban lo que tiene que ver con la realidad latinoamericana y algunas particularidades, experiencias tal vez más desarrolladas, otras un poco menos, pero también asistentes que también se llevaban mucho recorrido de lo que tiene que ver con las experiencias tanto de las diferentes provincias, 18 provincias también participaron, uh-huh, y alrededor de 12 países, así que fue como un crisol de culturas para nosotros. ¿Qué es lo que sacaste limpio de todo este congreso? Sobre todo el acercamiento a la comunidad, al territorio. Claramente esa es la clave. Nosotros trabajamos, la temática que fuimos a presentar tenía que ver con la interdisciplina, pero sobre todo el reforzamiento también de los intersaberes, más allá de las diferentes disciplinas que puedan trabajar y los diferentes profesionales que podemos abordar lo que es la salud mental. En realidad los saberes que se construyen tienen que ver más allá igual de los profesionales, sino de todas las personas que intervienen, que es un poco también lo que nosotros quisimos rescatar desde lo que es el espacio en el que trabajamos. Trabajamos diferentes profesionales, diferentes idóneos en ciertas materias que tienen que ver con la salud mental, pero sobre todo de esta mirada integral. Sí. Y que en el territorio las voces son muchas, entonces no se puede restringir solamente a una profesión, a 2 profesiones, o mantener tal vez las lógicas tradicionales de lo que era la salud mental, uh-huh, pero también que es un desafío, y que tal vez en lo discursivo suena a veces muy interesante y muy innovador, pero también es muy difícil poder llevarlo en lo concreto. Uh-huh. Porque las estructuras de algún modo siempre tienden a volver a lo que eran, a las lógicas tradicionales, digamos, de abordaje. O sea, de alguna forma sí o sí volvés a eso, por ahí lo podés ayornar con algo nuevo. Claro, es un constante desafío, un constante repensar y revisarse uno en sus prácticas cotidianas. O sea, vos de lo que te enseñaron durante la carrera y llegar a la práctica totalmente distinto, ¿o no? Muchas cosas se modificaron, También hubo muchas modificaciones a nivel legislativo en este último tiempo, entonces eso también implica que uno primero necesariamente se tenga que actualizar, y después, repensar esto, lo que uno tradicionalmente aprendió o que tal vez le transmitieron cuando se fue formando, uh-huh, cómo en realidad tiene que ver con la realidad hoy, cómo responden a lógicas que tal vez tenían que ver con algún sistema que funcionaba de una determinada manera y ahora se van transformando en algunas de estas estructuras, y es interesante que se vaya moviendo porque la sociedad constantemente se modifica. Hablábamos antes de salir al aire y te preguntaba en respecto a la salud mental si había alguna diferencia entre los países que fueran, si las problemáticas eran similares primero y si había alguna diferencia que ustedes por ahí acá no lo han encontrado todavía.
Sí, se tocaron algunas temáticas comunes que atravesaban a diferentes países, sí. Pero sí, hablaban de mucho desarrollo en lo que tiene que ver con México, hablaban en la Argentina de un desarrollo interesante en lo que era la provincia de Río Negro en relación a las modificaciones de su sistema de salud, algunos países que tienen alguna trayectoria mucho más profunda en lo que tiene que ver con lo comunitario, hay experiencias de Paraguay, de Ecuador, de diferentes profesionales, Uruguay, por ejemplo. Pero había atravesamientos comunes en relación a algunas temáticas, entonces eso también nos permitía encontrarnos y poder también discutir, y el cierre fue interesante porque fue un plenario donde cada uno pudo devolver de alguna manera su experiencia y cómo había transitado en el Congreso, entonces no fue algo académico y tan de una sola voz, sino justamente lo que pretendían era esto, el encuentro en ronda, una ronda bastante multitudinaria, en donde alrededor de 2.500 personas participaron en los 3 días. Hacia el Congreso. ¿Después del Congreso se juntaban también o no? Nos encontramos con varias de las personas, intercambiamos varios contactos, porque también hay dispositivos que se enfrentaban también con las mismas incógnitas, incertidumbres, con las mismas aprendizajes. La verdad que en la mesa que expusimos había otros espacios también que trabajaban con jóvenes desde otras experiencias, y fue interesante también poder encontrarnos y también poder hablar con otras personas que también estaban atravesando algunas cuestiones que eran similares o no. Sí. Así que sí, pudimos intercambiar y quedaron los varios contactos, y la verdad que eso también es enriquecedor y también algo para poner en nuestra balanza positiva totalmente. Sí, también el traer estas experiencias y por ahí aplicarlas acá, el decir, bueno, mira, esto estaba haciendo mal, podemos cambiarlo de esta forma. Totalmente. Incluso cosas que tienen que ver desde la manera en que uno tal vez plantea pequeñas intervenciones en el hacer diario, y que por ahí, por la misma mecánica de todos los días, esto sirve también para detenerse y repensar. Bueno, digamos, los momentos de encuentro y los momentos de escritura también nos sirvieron a nosotros para empezar a pensar, bueno, en estos casi 5 años que transcurrimos de la dirección, y 2 años dentro de lo que es el espacio de Casa de Jóvenes, bueno, ¿cómo venimos trabajando? ¿Qué podemos pensar en relación a lo que venimos desarrollando? Y también pensar, bueno, sobre qué cosas tuvimos más dificultades y qué ponemos dentro de las fortalezas para poder sostenernos en ese trabajo. ¿Y hoy por hoy cuál es la dificultad más grande? Lo que tiene que ver justamente con el acuerdo entre estos diferentes intersaberes, ahí nosotros encontramos que es donde por ahí se ponen más en juego las cuestiones que tienen que ver con lo tradicional, donde constantemente tal vez la figura más de lo médico o del psicólogo termina siendo a veces lo más preponderante, y es algo que intentamos romper constantemente, pero desde el común de la sociedad tal vez es la primera figura que aparece al momento de pensar salud mental. Pero es algo sobre lo que trabajamos al interior del dispositivo, lo intentamos trabajar también al momento de contar de qué se trata nuestro espacio, que se trata de un espacio de escucha, y donde eso también es una marca diferenciada en relación a otros dispositivos. Porque también existe esto, ¿no? La persona que va, que no va predispuesta a hablar, porque tenemos una imagen del trabajador social, del psicólogo, que es totalmente distinta a la realidad, y después nos encontramos con un humano de otro lado, no con un profesional solamente. Tal cual, y aparte un dispositivo que intenta también por ahí no establecer lo que es la lógica hospitalaria, desde lo que es el espacio de escucha, digamos, intenta ser un lugar muy ameno, en un espacio que en el que transitan siempre jóvenes a hacer diferentes actividades, entonces de alguna manera no es tal vez el espacio solitario de diván donde uno imagina que va a estar con otra persona que tal vez no cruza mirada. Voy a estar ahí tirada, me va a decir y nada más. ¿Y vos qué pensaste de esto respecto? ¿Viste? Exactamente. Nuestra propuesta va desde proponer actividades, de pensar que trabajamos con adolescentes justamente, entonces siempre la lógica y desde una perspectiva de salud integral, donde también sumamos actividades deportivas, donde buscamos cuáles son sus intereses, donde tratamos de que fortalezcan los lazos que establecen todos los días, acompañar en el tránsito de cada una de las adolescencias con todas las particularidades que tiene. Súper difícil, es una edad muy difícil, y que ahora, no sé, empieza antes, o a qué edad empieza la adolescencia que teníamos antes, empezaba a los 14 años.
hoy por hoy empieza mucho antes, ¿no? Sí, Estos sí. signos de adolescencia. Sí, totalmente, totalmente. Nosotros, bueno, trabajamos fuertemente a partir de los 13 años, en función también de lo que nos establece el Código Civil. Sí. Pero claramente no son, incluso los mismos estudios y los escritos hablan de que no hay una edad que necesariamente al cumpleaños número 13 uno ya genera una modificación, sino que hay procesos que a veces se realizan mucho antes y tiene que ver con esto, con las historias vividas de cada uno, con la trayectoria de cada uno en su historia personal, y que tal vez se inician mucho antes, las decisiones y la autonomía que tiene que tener esa persona tal vez inicia mucho antes, entonces también contemplar esas situaciones es importante, y por eso tal vez uno no puede poner tampoco límites tan exactos de un día a otro. Bueno, ahora sí iniciaste tu adolescencia, porque son procesos. Hoy por ahí nos asombramos de una nena de 9 años que por ahí que esté jugando, porque la realidad es que una nena de 9 años ya empieza a ser madura o ya empieza la preadolescencia. Totalmente, sí. Entonces también por eso, volviendo a lo que hablábamos antes, uno tiene que proponer actividades y proponer diferentes estrategias que tengan que ver con lo que están atravesando los y las adolescentes hoy, y no tal vez traer paquetes armados de propuestas antiguas o tradicionales que tal vez tenían que ver con otro contexto, con otro desarrollo, con otro momento de la historia, de la tecnología, de las comunicaciones, de la forma de vincularse. No hay que perder el horizonte, pero también hay que pensar que uno en qué momento está trabajando y conocer también la población con la que trabaja, que es fundamental. ¿Cuántos chicos están yendo a casa de jóvenes hoy? Y transcurren entre 400 y 500 participantes activos en diferentes actividades, dentro de lo que es el espacio de escucha, las actividades de talleres de orientación vocacional y ocupacional, lo que es los talleres que hacemos semanalmente y algunas actividades los fines de semana, así que estamos muy ¿Y los contentos. chicos por ahí con más problemáticas dentro de esos 400 son los 400 o podemos llegar a hablar de mucho menos? Y depende qué tipo de situaciones, porque en realidad las situaciones son diversas y las problemáticas que atraviesan, tal vez cada uno atraviesa diferentes problemáticas que se van tornando tal vez necesarias intervenir en el momento o no, en función de lo que estén transitando. Tal vez en lo que tiene que ver con consumo problemático específicamente, que tal vez es uno de los temas que trabajamos, o situaciones de riesgo, vamos trabajando alrededor de 90, 100 personas más o menos mensualmente, en todo el equipo, porque en realidad trabajamos no solo, trabajadores sociales como yo, sino psicólogas, acompañantes terapéuticos, operadores sociales, psicóloga social y psicopedagoga. Entonces intentamos que sea bien integral, y también las situaciones que se presentan son diversas y tienen que ver justamente con el abordaje de diferentes profesionales. ¿Situaciones de riesgo han tenido? Situaciones de riesgo, sí, situaciones un poco más complejas. Obviamente nosotros somos un dispositivo de atención primaria, entonces tratamos de trabajar también con otros dispositivos que pueden intervenir ante estas situaciones de urgencia, pero sí, por eso las articulaciones institucionales son otro eje fundamental a la hora de pensar abordajes, porque nadie puede trabajar solo, ni adentro de un dispositivo, ni como institución no se puede trabajar solo, porque si no, justamente en contacto con otros, y por suerte tenemos muchos otros con quienes trabajar, así que es fundamental también conocer eso. Por eso hay un vínculo, eso es fundamental, y además el seguimiento a estos chicos, ¿no? Totalmente, porque por eso también para nosotros trabajar con los equipos también de los colegios es fundamental, con los grupos familiares, sea cuales fueren, o los referentes afectivos de las personas que se acercan. A veces no necesariamente son personas con quien tienen un vínculo sanguíneo, son personas que nosotros les llamamos justamente referentes afectivos, porque tienen que ver con esto, con alguien con quien establecen un vínculo, que se preocupa, que está atento, que sostiene, que contiene, y que pueda acompañar en este proceso. Porque así como nosotros no trabajamos solos, tampoco las personas que se acercan sostienen este proceso de manera solitaria. Entonces siempre trabajamos en red. Así que saben que cuentan con nosotros, pero también nosotros sostenernos junto con otras personas que acompañan. Desde el lugar que puedan, desde el lugar que sea, pero siempre tratando de trabajar con otros.
Así que bueno, hay un montón para seguir charlando, pero te agradecemos por esta visita, por venirnos a contar de cómo fue el congreso. Y, o sea, hablamos de todo, mira, pasó por todas las áreas. Me dice, ¿para qué vine? Silva ahora, admitilo. No. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. No, por favor, cuando quieran, estamos a disposición. Fantástico, muchas gracias.